Hallo alle y bienvenidos un día más a Alemanear. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de gern y nicht gern, es decir, la partícula que necesitamos para poder decir qué nos gusta y qué no nos gusta. En este caso nos vamos a centrar en qué nos gusta hacer o qué no nos gusta hacer. Y por eso vamos a empezar antes que nada con los hobbies. Estas son algunas preguntas que puedes usar para saber los hobbies de tu interlocutor, de la persona con la que estás hablando. Por ejemplo, was ist dein und ihr Hobby? Sabemos que en alemán el tema de la formalidad es muy importante. Por eso, si no tienes una relación muy estrecha con la persona con la que estás hablando, mejor utilizar ihr. Pero si no, si realmente es una persona pues muy cercana a ti, puedes usar tranquilamente dein. Recuerda que el ihr es el su de usted. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es su afición o su hobby? Y pues tienen ahí otros ejemplos. Was sind deine oder ihre Hobbys? Hast du oder haben Sie ein Hobby? Welche Hobbys haben Sie? Haben Sie Zeit für Hobbys? Was finden Sie interessant? Y bueno, justo al lado tienen todas sus traducciones. Entonces, bueno, pues hablando de hobbies, yo he hecho 3 divisiones. La primera de todas es pues todos aquellos verbos que tienen que ver con la música. Musik. Y vamos a analizar el primero que todos, spielen. Como ven, puede usarse tanto para jugar como para tocar. En el caso de los hobbies de música, de las aficiones relativas a la música, vamos a usarlo en su sentido de tocar. Y justo debajo tienen pues algunos instrumentos musicales. Gitarre, Klavier, Saxophon, Schlagzeug, trompete, Flöte. ¿Vale? Guitarra, piano, saxofón, batería, trompeta o flauta. Y quedaría de la siguiente forma. Gitarre spielen. Por ejemplo, ich spiele gern Gitarre. A mí me gusta tocar la guitarra. Ich spiele, verbo en segunda posición conjugado, le sigue la partícula gern, que indica que me gusta, y en este caso pues Gitarre, por ejemplo. Si quisiera decir que no me gusta, diría ich spiele nicht gern Schlagzeug. No me gusta tocar la batería. Y también he incluido otros 3 verbos. Musik hören, que ocurriría como en el ejemplo de spielen, que tiene 2 elementos, pues en segunda posición iría el verbo conjugado, seguido de gern, y por último Musik. En este caso, ich höre gern Musik. También tenemos los verbos singen y tanzen. Estos no tienen otro elemento, por tanto simplemente los colocamos en segunda posición conjugados y listo. Por ejemplo, ich singe gern, aber ich tanze nicht gern. Fíjense que he usado una conjunción para unir ambas frases, en este caso aber, pero, y es una conjunción coordinante. Por eso la colocación de la segunda frase no se modifica, dado que ambas son frases principales, oraciones principales, Hauptsätze. Igualmente, de esto justo he subido un vídeo hace una semana que les dejo por aquí también por si quieren echarle un vistazo sobre las conjunciones coordinantes. Bien, ahora pasamos a los hobbies, pero desde el punto de vista del deporte. Y como ven, aquí sí que he puesto algunos más. Volvemos a spielen, pero en este caso sí que lo vamos a usar con la acepción de jugar. Tenemos fútbol, tenis, básquetbol, voleibol, karate, hockey, golf y muchísimos otros. Entonces, pues igual que ocurría antes, ich spiele gern Fußball. Una vez más, el verbo debe ir en segunda posición conjugado y ese otro elemento, pues por ejemplo en este caso fútbol, tenis, la que quieran, iría al final. Ich spiele gern Fußball und Tennis. Zum Beispiel. Luego tenemos
fahren, que es conducir o ir. Pero bueno, ponemos aquí dos ejemplos en los que se utiliza para ir, pues por ejemplo decir en el primero ir en bicicleta o en el segundo esquiar. Por ejemplo, Fahrrad o Rad, fahren y también Skifahren. Ich fahre gern Rad, aber ich fahre nicht gern Ski. Luego también tenemos gehen, que sí sabemos todos que es ir, este es muy sencillito, pero ahora lo vemos unido a otros verbos como schwimmen o camping, ¿no? Que sería ir a nadar o acampar, ir de acampada. Ich gehe gern schwimmen. Ich gehe nicht gern camping. Todos estos que hemos visto hasta ahora son verbos que tienen pues eso, otro elemento más. Pero fíjense que a la derecha tienen un total de 3, 6, 8 verbos que no tienen otro elemento, sino que es el verbo por sí mismo. Por ejemplo, surfen, klettern, tauchen, reiten, turnen, kegeln, joggen, wandern. Fíjense, qué curioso. Hay verbos para los que en alemán se necesitan dos elementos, por ejemplo, Skifahren, que en español solo diríamos esquiar, mientras que luego en alemán ocurre el contrario. Tienen verbos como por ejemplo reiten, que ese verbo solo ya indica montar a caballo, algo para lo que en español necesitamos pues esos dos elementos. Con según qué acciones ocurrirá que en español tenemos varios elementos y en alemán solo uno, o al contrario. Por último también he puesto los hobbies, pero desde un punto de vista pues general, mezclado, con varios conceptos. Tenemos por ejemplo malen y kochen, que son pues pintar y cocinar respectivamente. Por ejemplo, ich male gern, aber ich koche nicht gern. Luego tenemos Fernsehen, que cuidado porque es separable, entonces diríamos ich sehe gern fern. O ich sehe nicht gern fern. Luego también tenemos im Garten arbeiten. Sabemos que arbeiten es trabajar, pero yo más que trabajar, que al final lo veo como una obligación, entre comillas, ¿no? He decidido traducirlo como cuidar el jardín. Ich arbeite sehr gern im Garten. A mí me gusta mucho cuidar el jardín. Sehr gern. Tenemos también im Internet surfen, navegar por internet, shoppen, ir de compras. En este caso quedaría ich shoppe gern directamente. Mientras que con im Internet surfen diríamos ich surfe sehr gern im Internet. A mí me gusta mucho navegar por internet. Y ahora volvemos a tener esos dos verbos que ya hemos usado. En este caso gern, ir una vez más. Y aquí sí que tiene totalmente esa acepción, ese significado de ir. Por ejemplo, ins Kino, ins Theater, ins Museum, pues al cine, al teatro o al museo. Ich gehe gern ins Kino. Recuerden que ese ins es la unión entre in y das. Ins. Y también volvemos a ver el verbo spielen. Ich spiele gern Computer, ich spiele gern Videospiele, ich spiele gern Schach oder ich spiele gern Karten. Hemos visto gern y también hemos visto nicht gern. ¿Cómo preguntamos qué te gusta o qué no te gusta? Pues de estas maneras. Was spielst du oder spielen Sie gern? Volvemos al tema de la formalidad. ¿A qué te gusta o a qué le gusta jugar? Como ven, estamos usando el verbo directamente, spielen. Y eso va a ocurrir también en el segundo ejemplo. Singst du, singen Sie gern? ¿Te gusta o le gusta a usted cantar? O también podemos usar la forma más general que habíamos visto al principio. Was machst du, was machen Sie gern? ¿Qué te gusta o qué le gusta hacer a usted? Ya hemos puesto algunos ejemplos mientras íbamos viendo los verbos, pero aquí también tienen, pues con toda la conjugación, ejemplos de gern y nicht gern con los diferentes verbos que hemos visto. Por ejemplo, ich singe gern, du kletterst nicht gern, sie es spielt gern Klavier, wir surfen nicht gern, ihr hört gern Musik,
Sie spielen nicht gern Tennis. Aquí tienes también algunos ejemplos de estructuras que puedes usar para hacer una conversación mucho más fluida. En el caso de que la persona haya dicho que algo le gusta y a ti también, podrías decirle la primera opción, ich auch. De esta forma estás diciendo que a ti también te gusta. Por ejemplo, tu interlocutor te dice, ich höre gern Musik. Y tú le puedes responder, ich auch. O puedes usar la última de las opciones, la de abajo del todo, ich nicht. En este caso, estás diciendo que a ti no te gusta. Al contrario de lo que tu interlocutor piensa, a ti no te gusta. Por ejemplo, ich singe gern. Ich nicht. A mí no. Y luego también tienes la opción del medio, ich auch nicht. En este caso, te va a servir para cuando quieres reforzar esa idea negativa de tu interlocutor. Es decir, tu interlocutor te ha dicho que algo no le gusta y tú le estás diciendo pues que a ti tampoco. Por ejemplo, ich spiele nicht gern Fußball. Entonces tú le respondes, ich auch nicht. Ahora vamos a ver un poquito todo aquello que tiene que ver con el tiempo libre, con el Freizeit. ¿Cómo podemos preguntar por el tiempo libre? Pues como están viendo ahí. Wie viel Freizeit hast du oder haben Sie? Warum haben Sie nicht viel Freizeit? Warum haben Sie nur am Wochenende Freizeit? Oder was machen Sie in Ihrer Freizeit? Bien, entonces, ¿cómo podemos responder a estas preguntas sobre pues si tengo tiempo libre, cuánto tiempo libre tengo, por qué solo lo tengo el fin de semana, etcétera? Pues tenemos todas estas opciones que le doy aquí. Ich habe viel oder nicht genug oder keine Freizeit. Tengo mucho, pues no el suficiente o nada de tiempo libre. Ich habe nicht viel Freizeit, weil ich sehr viel arbeite. No tengo mucho tiempo libre porque trabajo mucho. Fíjense, aquí en esta segunda oración tenemos una conjunción subordinante, weil, en este caso, que sí modifica la posición del verbo. Pero bueno, y esto lo veremos en un próximo vídeo sobre las conjunciones subordinantes o también conocidas como Subjunktionen. Vamos a la tercera frase. In der Woche komme ich immer erst sehr spät von der Arbeit nach Hause. Darum habe ich nur am Wochenende Freizeit. In meiner Freizeit mache ich etwas mit meiner Familie, meinen Freunden. Aquí me gustaría recalcar ese mit, que es una preposición que siempre rige dativo. De ahí que luego meine Familie y meinen Freunden estén declinados en dativo. La quinta, am Wochenende gehe ich mit meinen Freunden wandern. Fíjense también en esto, que quizás ya es algo básico, pero como adelantamos el complemento circunstancial de tiempo, es decir, cuando, am Wochenende, el verbo sigue estando en segunda posición. Realmente está en tercera, ¿no? Es decir, está colocado la frase en tercera posición, pero sintácticamente hablando está en segunda, pues am Wochenende completo está ocupando la primera posición. El fin de semana voy con mis amigos de excursión, de caminata, de senderismo, como lo quieran decir. In meiner Freizeit mache oder treibe ich viel Sport. Ich gehe joggen und spiele gern Basketball. Das macht mir Spaß. Una vez más, yo les agradezco muchísimo el que hayan visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido mucho. Como siempre, les invito a que den una manita arriba, que le den a like, que lo compartan entre otros colegas que estén aprendiendo alemán, que me dejen algún comentario con sus impresiones, qué les gusta, qué no les gusta, qué ideas querrían para el canal, qué vídeos echan en falta. Y bueno, por supuesto, también les invito a que se suscriban y que le den a la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando suba vídeo y de esta forma pues que la familia de Alemanear crezca y crezca. Y es que, como siempre les digo, pase lo que pase, Alemanear. Una vez más, vielen Dank, Dankeschön und ja, bis nächstes Mal. Hasta la próxima. Chao, tschüss.